Según la investigación de Orochimaru, la razón por la que el clan Uchiha es propenso a ser belicoso y arrogante reside en su estructura genética. Sus genes contienen un poder especial que se activa con un estado emocional y una energía espiritual elevados. Esta estimulación se manifiesta como su famoso Sharingan, que es esencialmente una representación física de su inmenso poder espiritual. Sin embargo, hay un problema. La energía mental ligada al Sharingan es tan vasta y poderosa que incluso los cuerpos Uchiha modernos tienen dificultades para contenerla. Cualquier estimulación emocional o externa significativa puede causar fácilmente inestabilidad mental. El grado de esta inestabilidad varía, desde volverse excesivamente combativo y orgulloso en el mejor de los casos, hasta la locura absoluta en el peor. Debido a que sus cuerpos no son lo suficientemente fuertes como para suprimir el abrumador poder espiritual del Sharingan, muchos Uchiha terminan actuando de forma irracional. Esto podría explicar por qué Tobirama Senju, el segundo Hokage, una vez llamó a los Uchiha el clan del mal. Aún así, Orochimaru, con su conocimiento de la trama, comprende que el Sharingan no es inherentemente malo. La fuente de su poder se remonta a algo mucho más antiguo y complejo: el fruto del chakra del árbol de los dioses. Según la leyenda, el árbol de Dios es el 10 colas, una entidad monstruosa que sirve como fuente de todo el chakra. Kaguya Otsutsuki, la progenitora del chakra, consumió el fruto del chakra del árbol de Dios, lo que provocó un cambio drástico en su personalidad y le otorgó un poder abrumador. La energía del fruto del chakra se fusionó con su cuerpo, y estas habilidades se transmitieron a sus descendientes. El análisis y el conocimiento de Orochimaru sobre la serie dedujeron que el poder de Kaguya se divide en tres aspectos distintos. Su propio poder. El Byakugan, un jutsu ocular transmitido principalmente al clan Hyuga. El poder del árbol de Dios. El cuerpo del sabio, que representa la energía física y la resistencia. Y, finalmente, el poder de la fruta chakra. El Rinne Sharingan de 9 tonos, que representa la energía espiritual y un jutsu ocular avanzado, como el Sharingan y el Rinnegan. Inicialmente, estos tres poderes se unificaron en Kaguya. Pero a medida que su linaje se extendió a lo largo de las generaciones, los poderes se dividieron y perdieron concentración. Orochimaru se centró principalmente en los poderes del árbol divino y el fruto del chakra. Si el árbol divino representa la raíz del chakra y la energía física, entonces el fruto del chakra es la fuente de un inmenso poder espiritual, la fuerza que sustenta el Sharingan y el Rinnegan. Kaguya tuvo dos hijos, Amura y Hagoromo, el sabio de los 6 caminos. Cada uno heredó una parte de su poder. Amura recibió el Byakugan de Kaguya, que pasó al clan Hyuga. Hagoromo heredó tanto el cuerpo como los poderes oculares del sabio, los cuales transmitió a sus hijos, Asura e Indra. A partir de este punto, sus poderes comenzaron a divergir. Asura heredó la energía física de Hagoromo, lo que le otorgó un cuerpo fuerte y vastas reservas de chakra. Sus descendientes se convirtieron en el clan Senju. Indra, por su parte, heredó el poder del ojo, transmitiendo el Sharingan a sus descendientes, el clan Uchiha. Esta divergencia de poder creó una diferencia fundamental entre ambos linajes. Los descendientes de Asura, los Senju, no se vieron afectados por la tensión mental que acompañaba al Sharingan. Su chakra y energía física les otorgaron mentes fuertes y estables, con una inclinación natural hacia la bondad y la cooperación. Los descendientes de Indra, sin embargo, heredaron el inmenso poder mental del Sharingan. Con él, surgió una tendencia hacia las emociones extremas. Cuanto mayor era su poder espiritual, mayor era su potencial de inestabilidad. Esto explica por qué tantos Uchiha se obsesionan con el poder, cayendo a menudo en la locura ante la pérdida o el fracaso. Por ejemplo, Indra, el hijo mayor de Hagoromo, se dejó llevar por el ansia de poder, llegando incluso a matar a sus propios compatriotas. Madara Uchiha buscó el Tsukuyomi infinito tras la muerte de su hermano menor. Obito Uchiha se rebeló contra el mundo tras la muerte de Rin, el amor de su infancia. Itachi Uchiha masacró a su clan para evitar otra guerra y Sasuke Uchiha intentó destruir Konoha tras enterarse del trágico destino de su hermano. En cada caso, el inmenso poder espiritual del Sharingan los empujó a los extremos. Todo esto lleva a una conclusión. Orochimaru se dio cuenta de que el Sharingan, como poder ligado a la fruta del chakra, es inherentemente inestable. La inmensa energía espiritual que genera requiere un cuerpo lo suficientemente fuerte como para equilibrarla. Incluso el Sharingan básico de 3 Tomoe tiene el potencial de afectar drásticamente la personalidad de su usuario. En la mayoría de los Uchiha, sus cuerpos simplemente no son lo suficientemente fuertes para soportar la tensión mental, lo que los hace propensos a la volatilidad emocional.
Para Orochimaru, quien ha mejorado su cuerpo con sueros de mejora genética intermedios, el Sharingan de 3 Tomoe ya es el límite de lo que puede manejar. Cualquier cosa más allá de eso, como el Mangekyo Sharingan, lo abrumaría, causando que su cuerpo se desmoronara bajo el inmenso poder espiritual. De hecho, tras la era de Agoromo, los linajes de Asura e Indra se distanciaron aún más. El equilibrio entre sus energías físicas y espirituales se debilitó con cada generación. Para cuando sus descendientes evolucionaron en los clanes Senju y Uchiha, la división era evidente. Los Senju conservaban el cuerpo del sabio, con su potente energía física, pero tenían poco o ningún poder visual. Los Uchiha, en cambio, conservaban el poder visual, pero muchos carecían de la fuerza física necesaria para contenerlo. Peor aún, a medida que sus linajes se diluían, cada vez menos miembros de ambos clanes podían desarrollar todo el potencial de sus poderes. Muchos Uchiha, por ejemplo, ni siquiera podían despertar el Sharingan básico, y muchos Senju perdieron su reconocida destreza física. Lo que Orochimaru busca es recolectar los genes de los miembros Uchiha capaces de despertar el Sharingan y usarlos para potenciar su propio poder ocular. Algunos de estos individuos ya han despertado el Sharingan, mientras que otros no. Sin embargo, el mero potencial en sus genes es suficiente para los propósitos de Orochimaru. Cuanto más genes Sharingan recolecte Orochimaru, más fuerte será su poder ocular después de fusionarlos con los suyos. Si Orochimaru reúne suficientes genes Sharingan, desbloquear el Mangekyo Sharingan sería inevitable. Según las muestras de sangre Uchiha que ha obtenido del hospital de Konoha durante los últimos 2 años, ya tiene suficientes para despertar el Sharingan de 3 Tomoe, pero el Mangekyo Sharingan sigue estando fuera de su alcance. Principalmente debido a un problema clave. El Mangekyo Sharingan es demasiado difícil de despertar y muchos Uchiha que lo despertaron no dejaron muestras de sangre en los hospitales. Incluso si Orochimaru pudiera acceder a sus genes, su cuerpo actual no es lo suficientemente fuerte para soportar el inmenso poder del Mangekyo Sharingan. Por ahora, Orochimaru tendrá que ser paciente y continuar su investigación hasta que su cuerpo pueda soportar el siguiente nivel de poder Sharingan. Capítulo 47. Incluso si Orochimaru recolectara suficientes genes Sharingan y fusionara con éxito el Mangekyo Sharingan con su cuerpo, no necesariamente perdería la cabeza. Sin embargo, ciertamente habría efectos secundarios mentales. El intenso poder espiritual requerido para manejar el Mangekyo sin duda afectaría su psique. Al usar las habilidades avanzadas del Mangekyo Sharingan, el cuerpo se somete a una tensión increíble. Con el tiempo, es casi seguro que se produzcan efectos secundarios como miopía, sangrado ocular y dolor físico intenso. El gran poder del jutsu ocular sobrecarga a la capacidad del cuerpo para gestionar la tensión, lo que provoca estas complicaciones. Algunos podrían preguntarse, si un cuerpo es lo suficientemente fuerte, ¿eso significa que usar el Mangekyo Sharingan no tendría efectos secundarios? La respuesta es sí, con un cuerpo lo suficientemente fuerte, los efectos secundarios se pueden minimizar o incluso eliminar. Tomemos como ejemplo a Uchiha Obito. Tras trasplantar las células del primer Hokage y posteriormente integrar el cuerpo de Zetsu Blanco, pudo usar su Mangekyo Sharingan libremente, sin sufrir los efectos secundarios habituales. No experimentó sangrado ocular, miopía ni dolor corporal, a pesar del uso constante de técnicas poderosas como el Kamui. Orochimaru planteó la hipótesis de que, tras usar un suero de mejora genética avanzado, él también podría usar el Mangekyo Sharingan sin esos efectos secundarios físicos. Además, si lograba fusionar las células del primer Hokage en su cuerpo, incluso podría usar el Rinnegan sin dificultad. Para Orochimaru, el Rinnegan era mucho más avanzado que el Mangekyo Sharingan, al menos un nivel por encima en términos de poder y capacidad. Obito, a pesar de poseer las células del primer Hokage, tenía dificultades con el Rinnegan. Era evidente que integrar las células de Hashirama no bastaba para dominarlo por completo. Incluso con la fuerza de esas células, el Rinnegan era demasiado para que su cuerpo lo manejara con comodidad. ¿Usar un Rinnegan? Era un desafío completamente diferente. Para controlar ambos ojos del Rinnegan, un ninja necesitaría el físico de alguien de los clanes Uzumaki o Senju, aquellos con una fuerza vital y reservas de chakra excepcionalmente fuertes. Trasplantar las células de Hashirama no era suficiente. Pero entonces, estaba Uchiha Madara. No tenía el físico natural de un Uzumaki ni de un Senju, pero podía usar ambos Rinnegan sin dificultad. ¿Por qué? Porque era la reencarnación de Indra y poseía el chakra del hijo mayor de Agoromo. El linaje de Madara le otorgaba acceso directo al poder del sabio de los 6 caminos, lo que hacía su situación única. Orochimaru reflexionó sobre estas cosas.
Solo lo sabré con seguridad una vez que obtenga y experimente con las células del primer Hokage, pensó. El Adn de Ashirama era la clave para desbloquear el verdadero potencial del Mangekyo y, eventualmente, del Rinnegan. Satisfecho con sus conclusiones, Orochimaru dejó de pensar en ello por el momento. Cerró los ojos y se sumió rápidamente en un sueño profundo. La Primera Guerra Mundial Shinobi concluyó oficialmente tras la muerte del segundo Hokage y el segundo Raikage. Sus sacrificios llevaron al ascenso de Hiruzen Sarutobi como tercer Hokage, marcando el fin del conflicto. Dado que el golpe que mató al segundo Hokage fue instigado por Kinkaku y Jinkaku, dos shinobi rebeldes, se consideró ajeno al país del rayo. Por ello, la pacífica Konoha no buscó más represalias. Con Hiruzen ahora en el poder y Danzo estableciendo su organización secreta, Root, Konoha entró en un período de desarrollo formal y recuperación. Año 20 del calendario de Konoha. Habían pasado 4 meses desde que Orochimaru se mudó a su nuevo hogar. En total, habían pasado 3 años desde su llegada a este mundo. Otra hermosa y colorida mañana amaneció en la aldea de Konoha. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, despertando suavemente a la aldea a un nuevo y fresco día. En la oficina del Hokage, el tercer Hokage estaba sentado en su escritorio, con las manos apoyadas en su barbilla mientras miraba pensativamente a los 3 jóvenes shinobi que estaban frente a él. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Como su maestro, Hiruzen sentía la profunda responsabilidad de guiarlos, pero ahora como Hokage, tenía otras responsabilidades que le impedían enseñarles con la misma atención que antes. Ya no podía ir de un lado a otro con sus alumnos, cumpliendo misiones personalmente y ofreciéndoles instrucción práctica. Aún así, Hiruzen se aseguraba de que sus estudiantes tuvieran acceso a recursos que la mayoría de los ninjas civiles no tenían, asegurándose de que estuvieran preparados para el éxito. Pero acompañarlos en misiones, eso ya no era posible. Después de todo, el Hokage no podía simplemente andar con sus estudiantes en tiempos de paz. Hoy, sin embargo, Hiruzen había llamado a los 3 para discutir sus futuras misiones. De los 3, Jiraiya era un poco descuidado y propenso a comportamientos escandalosos. Tsunade tenía un temperamento irascible y podía perder el control fácilmente en situaciones inesperadas. Solo Orochimaru se mantenía siempre tranquilo y sereno. Mientras Hiruzen pensaba en esto, finalmente habló. Orochimaru, a partir de hoy, serás el capitán de este equipo. ¿Qué? Tsunade se sorprendió, pero fue Jiraiya quien exclamó con incredulidad. ¿Por qué? Preguntó Jiraiya. ¿Por qué Orochimaru es el capitán? Yo también puedo. Mírame, Jiraiya-sama es guapo, habilidoso y está más que capacitado para liderar este equipo. Hiruzen sonrió levemente, pero no dijo nada. Tsunade, sin embargo, se burló y puso los ojos en blanco. Jiraiya, ¿acaso conoces tus propias habilidades? Replicó Tsunade sin contenerse. ¿Qué te supera en fuerza? ¿Tu resiliencia? ¿Tu juicio? Oh, espera, quizás sea tu perversión la que te supera. Tsunade, eso no es justo. Protestó Jiraiya con enojo. No me menosprecies. ¿No es cierto? Bromeó Tsunade, sonriéndole con picardía. Gran pervertido. Los dos estaban a punto de volver a discutir cuando Hiruzen levantó la mano para silenciarlos. Basta. De los 3, Orochimaru es el más indicado para ser el capitán. A partir de hoy, él dirigirá sus misiones. Toc, toc, toc. Antes de que Hiruzen pudiera terminar, alguien llamó a la puerta de la oficina. Entra, dijo. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad, con gafas y bata blanca, entró corriendo, visiblemente emocionado. Hokage-sama. El experimento fue un éxito. El experimento fue un éxito. Exclamó el hombre con voz llena de entusiasmo. Sin embargo, en cuanto vio a Orochimaru, se detuvo y su entusiasmo se desvaneció brevemente. Ah, profesor, ¿estás aquí también? Maestro. Tsunade y Jiraiya parpadearon confundidos, mirando al hombre. ¿Acaba de llamar a Orochimaru maestro? Esto fue inesperado. ¿Qué estaba pasando? Orochimaru permaneció tranquilo, imperturbable ante las miradas extrañas. No me hagas caso. Continúa con tu informe. Sí, por supuesto, maestro. El hombre de la bata blanca asintió y se volvió hacia Hiruzen. Hokage-sama, el experimento de la poción de recuperación, fue un éxito. ¿Éxito? La mirada de Hiruzen se agudizó con interés. Explícalo con detalle. Sí, Hokage-sama. Basándome en la investigación de Orochimaru-sensei, comencé a desarrollar la poción de recuperación hace 3 meses. Me alegra informar que finalmente hemos logrado un gran avance. Capítulo 48.
El hombre de la bata blanca relataba con pasión el proceso experimental de los últimos meses con gran entusiasmo. Era Arano, un ninja médico del hospital de Konoha con amplia experiencia. Tras recibir una orden superior, había estado trabajando estrechamente con Orochimaru para aprender a producir el fluido de reparación genética, al que llamaban la poción de recuperación. Durante todo el proceso, Arano quedó asombrado por el extraordinario talento de Orochimaru y su profundo conocimiento de la genética. De vez en cuando, con solo algunas sugerencias o ajustes, Orochimaru lo iluminaba, dejándolo maravillado por el joven genio. Al poco tiempo, Arano no pudo resistir la tentación y se convirtió oficialmente en discípulo de Orochimaru. Podría parecer increíble que un hombre de mediana edad, de unos 40 años, fuera aprendiz de un niño que aún no tenía 10 años, pero era la verdad. Sin embargo, Orochimaru le siguió el juego, fingiendo estudiar con Arano por un corto tiempo antes de pasarle una fórmula improvisada e incompleta y el proceso de producción del fluido de reparación genética. A partir de entonces, Arano comenzó a estudiar por su cuenta, buscando la guía de Orochimaru solo cuando se topaba con problemas que realmente no podía resolver. Tras 3 intensos meses, por fin lo terminamos. Aunque era un sustituto y su capacidad regenerativa era ligeramente inferior a la del original, la diferencia era mínima. Al escuchar el informe de Arano, el tercer Hokage asintió con aprobación. ¿Cuánto cuesta producir una poción de recuperación ahora?, preguntó. Arano dudó un momento y luego respondió. Bueno, alrededor de 50.000 ryo. ¿50.000 ryo? El tercer Hokage arqueó una ceja, sorprendido al principio, pero luego volvió a asentir. Sin duda, es más caro que la medicina estándar para heridas, que cuesta solo unos cientos de ryo, pero considerando sus efectos, vale cada centavo. Preparen un lote para usar en el futuro. Sí, señor. Respondió Arano, haciendo una reverencia. Entonces, me despido. Adelante, le indicó el Hokage con un gesto. Arano asintió, mirando a Orochimaru con detenimiento antes de salir. No fue hasta que salió de la oficina que Tsunade y Jiraiya, quienes habían permanecido en silencio durante todo el proceso, volvieron a la realidad. Ambos estaban en shock. Aunque sabían que Orochimaru había mejorado la fórmula, no esperaban resultados tan asombrosos. Las habilidades de investigación científica de Orochimaru eran, por decirlo suavemente, extraordinarias. Más que nada, la idea de que un niño de 10 años hubiera logrado convertirse en el maestro de otra persona era alucinante. Incluso después de salir de la oficina del Hokage, Tsunade y Jiraiya aún no se habían recuperado del todo de la conmoción. Solo tenían una idea en mente. ¿Cómo es posible que haya una distancia tan grande entre nosotros? Jiraiya, en particular, se sentía abrumado por un creciente sentimiento de inferioridad. Parecía que, independientemente del campo en el que se aventuraran, jamás podría superar a Orochimaru. Mientras caminaban, Jiraiya no pudo evitar mirar a Orochimaru, quien caminaba tranquilamente a su lado. En ese instante, fue como si un halo radiante se hubiera formado detrás de la cabeza de Orochimaru, brillando tan intensamente que Jiraiya tuvo que apartar la mirada. Esa noche, después de completar sus experimentos, Orochimaru regresó a sus aposentos solo, repasando mentalmente los pasos del proceso de trasplante de células. El trasplante de células estaba resultando mucho más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Requerían no solo el cultivo celular, sino también organismos vivos como sujetos de experimentación. Dado que el cultivo celular era un proceso largo y Orochimaru aún no estaba en condiciones de experimentar con seres humanos, se limitaba a usar ratones. Por ahora, sus experimentos continuaban en la fase de cultivo celular. Como resultado, los proyectos de investigación que le había asignado el sistema no habían producido avances significativos. Toc, toc, toc. Un golpe repentino en la puerta sacó a Orochimaru de sus pensamientos. Frunció el ceño, pero se levantó para abrirla. Después de todo, esto era Konoha, no había enemigos lo suficientemente atrevidos como para acercarse a él allí. Sin embargo, todavía sentía cierta curiosidad por saber quién vendría a buscarlo a esa hora. Al abrir la puerta, vio a un Anbu, con su máscara y armadura habituales. Por su físico y altura, Orochimaru no lo reconoció. Orochimaru, alguien desea reunirse contigo, dijo el Anbu secamente, yendo directo al grano. Al escuchar una petición tan directa, Orochimaru pensó primero en Danzo. Pero luego lo reconsideró. Danzo había fundado recientemente la organización Raíz, y su posición aún no era lo suficientemente estable. Orochimaru ni siquiera le había revelado nada de su investigación científica, así que era improbable que Danzo se acercara a él en ese momento. ¿Quién quiere verme?
Preguntó Orochimaru, un poco cauteloso. El Anbu dudó un momento antes de responder. Disculpas, pero no puedo revelar esa información. Lo sabrás cuando llegues. Orochimaru se quedó atónito. Alguien tenía la autoridad para invocar a los Anbu, pero no podía revelar su identidad. ¿Había otra figura poderosa en Konoha además del tercero Kage y Danzo? Muy bien, dijo Orochimaru con calma. Guíame. A pesar de su curiosidad, Orochimaru no se sentía amenazado. En Konoha, nadie se atrevería a atacarlo. Su valor para la aldea era demasiado alto. Incluso la más mínima perturbación que lo involucrara podría desencadenar una cascada de consecuencias. Sin embargo, Orochimaru permaneció en guardia mientras seguía a los Anbu por la aldea. Finalmente llegaron a una mansión aislada, no lejos de una de las instalaciones de investigación secretas de Konoha, aunque era notablemente más pequeña. Mientras se acercaban, Orochimaru murmuró en voz baja para sí mismo. ¿6 guardias? ¿HM? ¿Qué fue eso? El Anbu, sin oírlo bien, miró hacia atrás confundido. No es nada, respondió Orochimaru, disimulando su sorpresa. Aunque la mansión parecía común y corriente a simple vista, Orochimaru había detectado 6 Anbu ocultos apostados alrededor del perímetro. Quienquiera que viviera allí era claramente alguien importante. Orochimaru entrecerró los ojos, concentrando su percepción en la persona dentro de la mansión. Inmediatamente percibió una gran cantidad de chakra. ¿Podría ser ella? Se preguntó Orochimaru, con un destello de reconocimiento cruzando su mente. La curiosidad lo despertó y siguió al Anbu más adentro, con su mente llena de posibilidades. Capítulo 49. La capacidad de percepción de Orochimaru era algo que había comenzado a estudiar recientemente, utilizando las características únicas de las serpientes para detectar chakra en su entorno. Aunque el alcance no era tan extenso como la percepción de chakra del Orochimaru canónico, la precisión seguía siendo bastante notable para alguien de su nivel. De esta manera, pudo sentir las figuras dentro de la cabaña y rápidamente reconstruir quiénes podrían ser. Efectivamente, el Anbu abrió la puerta. Una mujer de mediana edad, con un kimono blanco y el cabello recogido en un doble moño, se presentó ante Orochimaru. A pesar de que se referían a ella como de mediana edad, su aspecto era más bien curtido, con las inconfundibles señales de incontables años grabadas en su rostro. El Anbu, sin decir palabra, le indicó a Orochimaru que entrara. Él obedeció y entró en la habitación. El Anbu se retiró en silencio y cerró la puerta, dejándolos solos. Al contemplar la escena, Orochimaru confirmó sus sospechas. El emblema del clan Senju bordado en la túnica de la mujer, junto con su vibrante cabello rojo, la identificaban de forma inconfundible. ¿Querías verme? Preguntó Orochimaru, aunque ya sabía la respuesta. Sí, respondió la mujer con calma. ¿Y tú eres? Orochimaru fingió incertidumbre, aunque ya había descubierto quién era. Uzumaki Mito, dijo con voz suave pero firme. El nombre Uzumaki Mito tenía un peso que trascendía sus 4 sílabas. En cuanto lo pronunciaba, incluso el tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, debía mostrar respeto. No era de extrañar que ejerciera tanta influencia y que tantos Anbu la protegieran. Uzumaki Mito es la actual Jinchuriki de 9 colas, la esposa de Senju Hashirama, el dios Shinobi, y la verdadera matriarca del clan Senju. Cualquiera de estos títulos por sí solo sería suficiente para sacudir el mundo Shinobi. Orochimaru estaba sinceramente sorprendido de estar en su presencia, pero no lo demostró con decoro, se ajustó la túnica e hizo una ligera reverencia. Es un honor conocerlo, Mito-sama. Perdone mi rudeza, dijo con tono respetuoso. Ah, qué joven tan educado, comentó Mito, con un porte cálido y amable. Había algo en ella, una afinidad natural, que hacía que su presencia fuera reconfortante, como una brisa primaveral. Era una cualidad inherente que algunas personas simplemente poseían. Por favor, tome asiento, dijo, señalando la silla a su lado con una sonrisa amable. Orochimaru asintió y tomó asiento, con la mente llena de posibilidades sobre por qué lo había llamado. Aunque llevaba mucho tiempo viviendo en Konoha, alguien de su nivel rara vez tenía contacto directo con los demás. Porque él, precisamente. ¿Podría ser que ella estuviera aquí en nombre de Tsunade? Después de todo, además de ser la esposa del primero Kage, Uzumaki Mito también era la abuela de Tsunade. Si ella lo hubiera buscado para asuntos relacionados con Tsunade, tendría sentido. Sin embargo, si el problema estuviera relacionado con Tsunade, seguramente Mito no necesitaría intervenir directamente, ¿verdad?
Justo cuando Orochimaru estaba perdido en sus pensamientos, Mito habló de nuevo, interrumpiendo sus especulaciones mentales. Escuché que fuiste tú quien desarrolló esa poderosa poción de recuperación, dijo con voz suave pero inquisitiva. Orochimaru salió de su ensoñación y asintió. Sí, Mito-sama, participé en su desarrollo. Mito rió levemente. No tienes que ser tan formal. Eres compañera de clase de Tsunade, ¿verdad? Puedes llamarme abuela Mito, igual que ella. Orochimaru dudó un momento, sumido en un conflicto interno. En sus 2 vidas, nunca había experimentado el concepto de tener una abuela. Le resultaba extraño, casi antinatural, que le pidieran que se dirigiera a alguien de esa manera. Pero tras una breve pausa, cedió. Sí, abuela Mito, logró decir finalmente Orochimaru, aunque las palabras le resultaron extrañas. Mito sonrió cálidamente. Orochimaru, eres un joven extraordinario. A pesar de no provenir de un gran clan ni tener un gran apoyo familiar, te has convertido en discípulo de Hiruzen por méritos propios. Tengo grandes esperanzas en tu futuro. Orochimaru permaneció en silencio, sintiendo que esta conversación estaba a punto de adentrarse en aguas más profundas. Efectivamente, Mito hizo una breve pausa antes de continuar. Tsunade habla maravillas de ti, ¿sabes? A menudo menciona tu talento y fuerza. Después de conocerte hoy, veo que eres aún más impresionante de lo que dicen los rumores. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de añadir. Estoy segura de que te estás preguntando por qué te he llamado aquí, ¿no? Para ser sincero, sí, respondió Orochimaru. Tengo curiosidad. Mito sonrió suavemente, con la mirada aún tranquila. Es comprensible. Cualquiera sentiría curiosidad si lo invocaran así sin explicación. Pero no te preocupes, no es nada grave. A medida que envejezco, tiendo a divagar un poco, así que espero que no te importe. De ningún modo, dijo Orochimaru, aunque permaneció en guardia. La expresión de Mito se tornó pensativa. Te he traído aquí hoy por una razón, en realidad quería saber qué piensas sobre el futuro. ¿Qué pienso sobre el futuro? Preguntó Orochimaru, desconcertado. ¿A qué te refieres exactamente? Te pregunto por tus ideales, tus sueños, aclaró Mito con un tono lento y pausado. Ella se alisó ligeramente la túnica mientras hablaba, manteniendo su mirada fija en Orochimaru. ¿Mis sueños? Repitió Orochimaru, entrecerrando ligeramente los ojos. Tras un momento de reflexión, respondió. Me pregunto si traer la paz al mundo shinobi cuenta. ¿Paz en el mundo shinobi? Mito arqueó una ceja, visiblemente sorprendida por su respuesta. Pero no descartó la idea. Es un sueño muy ambicioso. ¿Y cómo planeas lograrlo? Orochimaru mantuvo la compostura, aunque por dentro andaba con cuidado. Todavía no lo he comprendido del todo, mintió con voz serena. Pero pienso trabajar para lograrlo, paso a paso. En realidad, Orochimaru desconfiaba de por qué Uzumaki Mito le había hecho esa pregunta. Sintió la necesidad instintiva de ser cauteloso en sus respuestas. Pero en el fondo ya tenía un plan. La teoría unificada que le había mencionado a Tsunade no era pura palabrería. Como reencarnador que había experimentado un mundo sin guerra, Orochimaru tenía poca paciencia para las constantes luchas que plagaban el mundo shinobi. Batallas interminables, la vida en juego constantemente, ¿qué sentido tenía un mundo así? Para él, la efímera satisfacción de la victoria en combate jamás podría compararse con la paz y los placeres de un mundo estable y unificado. En tiempos de paz, una persona con fuerza o riqueza podía vivir una vida plena de significado y color. Pero este mundo era diferente. Este mundo era un mundo de guerra. Orochimaru sabía que no podía cambiar eso, al menos no todavía. La única opción era volverse más fuerte, lo suficientemente poderoso como para moldear el mundo según sus deseos. Y unificar el mundo shinobi era una de las pocas ambiciones que realmente lo impulsaban. Capítulo 50. Mediante la fuerza bruta y la disuasión, Orochimaru creía que todas las naciones podían verse obligadas a ceder, creando una era de paz y prosperidad. Aunque esta idea pudiera parecer descabellada para algunos, para Orochimaru era una creencia genuina. Lo veía no solo como una posibilidad, sino como un futuro que podía hacer realidad. Y, mientras pensaba más en ello, se dio cuenta de que había otros 3 en la línea de tiempo original que compartían una visión similar. El primero fue Danzo. Su objetivo siempre había sido el mismo: poner orden en el caótico mundo ninja. Sin embargo, su fuerza no era suficiente para sustentar su ambición. Ni siquiera había tenido la oportunidad de iniciar un plan concreto, y mucho menos de alcanzar el éxito o el fracaso. El segundo era Nagato, también conocido como Pain.
Nagato pretendía capturar a las bestias con cola y usarlas para crear el arma definitiva, el 10 colas, con el fin de intimidar a las 5 grandes naciones y someterlas. Casi lo había logrado. Sin embargo, al final, su fuerza seguía siendo insuficiente, y fue derrotado en parte debido a la abrumadora influencia del protagonista y al infame Tolic no Jutsu. La tercera fue Kaguya. No solo pensó así, sino que también actuó en consecuencia, logrando con éxito su objetivo. Kaguya había sometido al mundo entero bajo su dominio, y de no ser por la traición de sus propios hijos cuando intentó usar a la humanidad para cultivar el árbol de Dios, el mundo ninja aún estaría bajo su dominio. La guerra nunca habría estallado. En su vida pasada, Orochimaru había sido una persona común y corriente en la Tierra, incapaz de cambiar su situación. Vivía una vida mediocre, a menudo a merced de los demás, sin los medios para perseguir grandes ambiciones. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Ahora era Orochimaru, armado con un sistema y talento. Sus circunstancias habían cambiado drásticamente, y con ellas, sus aspiraciones habían crecido exponencialmente. Por supuesto, estas ambiciones estaban muy lejos. Por ahora, eran planes que guardaba en secreto, sin revelarlos a nadie, ni siquiera a Uzumaki Mito. Cuando le mencionó brevemente a Tsunade su visión de unificar el mundo, fue más un capricho que una verdadera revelación. Mito, mientras tanto, escuchó las palabras de Orochimaru con una sonrisa amable y asintió con aprobación. Talentoso, trabajador y con un claro sentido de la orientación. Eres un buen chico. Ella rió suavemente. Esa chica, Tsunade, tenía razón sobre ti. Orochimaru entrecerró los ojos al oír a Tsunade. ¿Tsunade dijo algo sobre mí? Pensó. Parecía que el efecto mariposa ya estaba empezando a manifestarse. En la línea temporal original, Tsunade tenía una opinión favorable de él, pero no tanto como para hablar de él con su familia. Pero ahora. La mirada de Mito se suavizó al observar a Orochimaru, cada vez más satisfecha con él. Continuó la conversación durante 10 minutos más, preguntándole sobre sus estudios y ambiciones, antes de disculparlo, señalando que era tarde y que la conversación podía esperar para otro momento. Mientras Orochimaru se marchaba, Mito lo vio irse y asintió levemente. Con talento, coraje y determinación, Orochimaru, algún día te convertirás en un gran ninja, murmuró para sí misma, aunque, sin saberlo, estaba juzgando mal el alcance de sus ambiciones. Bajo la tenue luz de la luna, la mente de Orochimaru revoloteaba con pensamientos sobre el encuentro. Se dice que Mito puede percibir el bien y el mal en las personas, como en el canon. Si es así, también debería ser capaz de percibir las mentiras. Se detuvo, recordando la escena. Sin embargo, Mito no parecía haber usado sus habilidades en ese momento. Después de todo, para percibir el bien y el mal, necesitaría entrar en el modo del 9 colas, y detectar mentiras requeriría una intensa concentración. Ninguno de esos signos había estado presente durante su conversación. Parece que no esperaba que un niño, que ni siquiera tenía 10 años, tuviera la audacia de mentirle, reflexionó Orochimaru, con una pequeña sonrisa confiada jugando en las comisuras de sus labios. En su mente, las habilidades de un ninja podían dividirse en 3 categorías: ninjutsu, taijutsu y genjutsu. Pero en cuanto a la verdadera fuerza, el taijutsu se limitaba a técnicas como la formación de las 8 puertas. La mayoría de las demás habilidades físicas apenas merecían mención. El verdadero poder provenía de técnicas místicas, jutsus prohibidos y las habilidades derivadas de los límites de la línea de sangre, fuerza, velocidad y el poder del ninjutsu. Tras regresar a casa, Orochimaru yacía en su cama, con la mente agitada. Si bien el encuentro con Mito había sido inesperado, no había afectado mucho a sus planes. Lo importante ahora era aumentar su fuerza. Aunque no era débil en absoluto, sabía que sus habilidades actuales aún estaban lejos de ser suficientes. Soy medio científico después de todo, pensó Orochimaru. No puedo centrarme solo en la fuerza física. El camino del poder puro o la formación de las 8 puertas no son para mí. La velocidad, sin embargo, era otra cuestión. ¿Cuáles son las técnicas más rápidas? Reflexionó. ¿La técnica del dios del trueno volador? ¿Las 8 puertas? ¿O quizás la armadura de liberación del rayo que usan los ninjas de la aldea de la nube oculta? La armadura de liberación del rayo, al igual que las 8 puertas, requería una inmensa fuerza física para sostenerse, así que eso estaba descartado. Quedaba la técnica del espacio-tiempo, el dios del trueno volador. Sí, sería una buena opción. Un salto espacio-temporal, teletransportación, es una técnica milagrosa tanto para atacar como para escapar.
Orochimaru recordó la tercera gran guerra ninja, donde el cuarto Hokage había utilizado la técnica del dios del trueno volador para ganarse su legendaria reputación. Sin embargo, en la línea temporal original, Orochimaru había estudiado esta técnica y finalmente decidió no aprenderla. El motivo de esa decisión nunca estuvo del todo claro, ni siquiera para él. ¿Podría aprenderlo? El mayor problema era que la técnica del dios del trueno volador, junto con muchos otros jutsus prohibidos, estaba guardada en el pergamino de los sellos, un registro de técnicas prohibidas transmitidas en Konoha. La versión contenida en el pergamino aún estaba incompleta. Orochimaru entrecerró los ojos. Parece que además de la técnica del dios del trueno volador, el pergamino de sellos también contiene la base para la técnica de reencarnación del mundo impuro que necesito, ¿no es así? Aunque las técnicas del pergamino eran imperfectas, le proporcionarían material más que suficiente para estudiar y perfeccionar por su cuenta. El verdadero desafío, por supuesto, era que, con la muerte del segundo Hokage, el tercer Hokage, Hiruzen, jamás permitiría a Orochimaru acceder al pergamino. Las técnicas prohibidas estaban estrictamente vigiladas. Entonces, ¿cómo lo hago? Reflexionó Orochimaru, sumido en sus pensamientos. Después de un momento, tuvo la respuesta. Danzo. Si el Orochimaru original había logrado acceder a estas técnicas prohibidas trabajando con Danzo, entonces no había razón para que no pudiera seguir el mismo camino. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Solo tengo que manipular a Danzo para que confíe en mí. Una vez que me gane su confianza, podré conseguir fácilmente el pergamino de los sellos. No solo eso, sino que una vez que tuvo acceso al pergamino, también pudo obtener las células del primer Hokage para sus experimentos. Con una sonrisa de satisfacción, Orochimaru asintió para sí mismo, ya planeando sus próximos pasos. Temprano a la mañana siguiente, Orochimaru, completamente equipado y preparado, se dirigió a la oficina del Hokage. Como el nuevo líder de su equipo, ahora era responsable de asumir misiones en nombre de su escuadrón. Siendo discípulos de Hiruzen, los tres, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya, tenían mucho margen de maniobra en lo que respecta a las misiones. Sus misiones no eran obligatorias. A Orochimaru y su equipo primero se les preguntaba si estaban disponibles. Si querían aceptar la misión, podían hacerlo. Si no, no había presión. En esencia, su participación en las misiones dependía de su estado de ánimo y disponibilidad. Las razones eran claras. Primero, eran discípulos del Hokage, así que, naturalmente, recibían un trato preferencial. Pero segundo, y más importante, Orochimaru no era un ninja cualquiera. También era uno de los investigadores clave en el desarrollo científico de Konoha. Konoha contaba con muchos ninjas hábiles, pero pocos podían contribuir a la investigación científica como Orochimaru. Por lo tanto, la aldea le dio libertad en la elección de misiones para que pudiera centrarse en proyectos más importantes. Debido a esto, Jiraiya y Tsunade también se beneficiaron de esta indulgencia, siguiendo el ejemplo de Orochimaru en la elección de tareas. Cuando Orochimaru entró a la oficina, Hiruzen pareció un poco sorprendido de verlo. ¿Te acaban de nombrar capitán, y ya estás ansioso por empezar las misiones? Preguntó Sarutobi, arqueando una ceja. Estoy cansado de quedarme en la aldea y quiero salir un rato, respondió Orochimaru casualmente. Aunque Orochimaru tenía un plan de entrenamiento claro, el progreso era lento. Sabía que aún era demasiado joven para alcanzar plenamente sus objetivos a largo plazo. Si quería ganarse la confianza de Danzo y adentrarse en experimentos más controvertidos, primero necesitaba dominar técnicas avanzadas como el trasplante de células. Sin embargo, su investigación sobre el cultivo de células aún estaba en sus primeras etapas, y tomaría tiempo antes de lograr un progreso real. Mientras tanto, Orochimaru pensó que sería bueno familiarizarse con el mundo exterior de Konoha. Al oír esto, Hiruzen rió suavemente. Es cierto. Lo que más necesitas ahora es entrenamiento práctico. Entonces, ¿qué tipo de misión te gustaría emprender? ¿Ves? Este era el trato que recibía un discípulo del Hokage. No solo podían elegir sus misiones, sino que incluso se les preguntaba qué tipo de misión preferían. El nivel de la misión debe ser lo más alto posible, dijo Orochimaru en tono tranquilo. Aunque los tres aún eran oficialmente genin, su fuerza superaba con creces ese rango. Si bien aún no estaban listos para misiones de rango S, las de rango B estaban a su alcance. Hiruzen asintió pensativo. Sabía que sus tres estudiantes progresaban rápidamente, y asignarles misiones más avanzadas era el siguiente paso lógico. Sin embargo, como su maestro, aún debía considerar su seguridad. Tras deliberarlo un poco, Hiruzen seleccionó una misión de rango B relativamente segura, aunque desafiante.
escoltar una caravana a la tierra de los arrozales. El viaje podría entrañar cierto peligro, pero era improbable que los enemigos que encontrarían superaran el nivel de Chunin. Esta misión les proporcionaría experiencia práctica sin suponer un riesgo excesivo. Orochimaru aceptó el pergamino de la misión, pero antes de que pudiera irse, la puerta se abrió de golpe y Jiraiya entró corriendo. Orochimaru. Orochimaru. ¿Te dieron una misión de rango S? ¿En serio? Gritó Jiraiya con entusiasmo, casi saltando de entusiasmo. Tras él, Tsunade lo seguía, con el rostro cubierto de líneas negras de exasperación. Tsunade suspiró y negó con la cabeza, señalando a Jiraiya mientras hablaba. Le dije que no, pero insistió en venir de todos modos. Ahora está convencido de que estamos a punto de aceptar una misión de rango S. ¿Rango S? Jajaja. Hiruzen no pudo evitar reír. Jiraiya, los genin no pueden aceptar misiones de rango S. ¿En serio? Gruñó Jiraiya, frustrado. Últimamente, todas estas misiones han sido muy aburridas. ¿No podemos buscar algo más emocionante? A pesar de haber sido derrotado repetidamente tanto en el entrenamiento como en la vida, el entusiasmo de Jiraiya nunca pareció decaer. Siempre estaba listo para el siguiente desafío. Orochimaru levantó el pergamino de la misión en su mano y dijo: no hay ninguna misión de rango S, pero sí tenemos una misión de rango B. Vamos. ¿Rango B? Jiraiya se quedó paralizado un momento, y luego esbozó una amplia sonrisa. ¡Genial! Las misiones de rango B suelen estar reservadas para los Chunin. Por fin tenemos acción de verdad. Era raro que a un genin se le asignara una misión de rango B sin un guía jonin. Esto por sí solo demostraba que el tercer Hokage reconocía la fuerza y el potencial de sus estudiantes. Por supuesto, también contribuía el hecho de que fueran discípulos del Hokage. Ignorando el parloteo excitado de Jiraiya, Orochimaru giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta, aferrado al pergamino de la misión. Su misión era simple: dirigirse al sur de Konoha, donde una caravana los esperaba para escoltarlos hacia la tierra de los arrozales. Cuando salieron de la oficina del Hokage y pasaron por el campo de entrenamiento, Jiraiya se detuvo de repente y señaló, gritando: Orochimaru. Tsunade. Miren allá. Curiosos, Orochimaru y Tsunade siguieron la mirada de Jiraiya y vieron a un grupo de chicos, de su misma edad, entrenando. Pero uno de ellos destacaba. Un chico de cabello blanco que blandía una espada corta. Era increíblemente hábil, manteniendo la posición sin esfuerzo contra 3 oponentes a la vez. Ese tipo es realmente fuerte. Exclamó Tsunade, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Tsunade era una luchadora feroz, y aparte de Orochimaru, rara vez se había encontrado con un oponente que pudiera igualar su fuerza. Pero este chico era algo completamente distinto. Luchaba 3 contra 1, y por lo que parecía, ni siquiera sudaba. Ella miró de reojo a Orochimaru, preguntándose si incluso él podría manejar a 3 oponentes con tanta facilidad. Ataque Sakumo, murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos mientras observaba al chico, casi me olvido de él. Capítulo 52. El padre de Kakashi Atake, el famoso colmillo blanco de Konoha, se encontraba entre sus compañeros, blandiendo su espada corta con increíble precisión. Incluso a esta temprana edad, Atake Sakumo mostraba signos del inmenso poder y habilidad que algún día le ganarían un lugar junto a los Sannin en términos de fuerza y reputación. Sakumo, un año mayor que el Sannin, ya demostraba las habilidades que pronto lo convertirían en un nombre reconocido. Mientras entrenaba con otros 3, se movía con tal velocidad que apenas les daba tiempo a sus oponentes para reaccionar, y mucho menos para realizar sellos manuales. ¡Qué velocidad tan increíble! Este tipo podría incluso estar a la altura de Orochimaru, murmuró Jiraiya para sí mismo mientras observaba, claramente impresionado. La técnica que Sakumo utilizaba era una técnica avanzada de teletransportación, una de las formas más avanzadas de taijutsu, que permitía un movimiento casi instantáneo. Existían muchas variantes de técnicas de teletransportación, desde el dios del trueno volador, la técnica espacio-temporal más rápida, pasando por técnicas básicas de teletransportación, hasta las que utilizaban chakra elemental para lograr movimientos a gran velocidad. En ese momento, Orochimaru, Tsunade y Atake Sakumo usaban una técnica estándar de parpadeo corporal, que les permitía avanzar a velocidades increíbles concentrando chakra en sus piernas. Este tipo de movimiento no era continuo, ya que requería un gran control de chakra, lo que dificultaba su uso repetido. Sin embargo, ejecutado correctamente, era devastador en combate cuerpo a cuerpo, ya que los ninjas parecían desaparecer y reaparecer en un instante.
La mayoría de los ninjas podían realizar alguna variación del movimiento corporal, pero la velocidad y precisión de la técnica variaban considerablemente según el control de chakra y la condición física del usuario. Como regla general, los Jonin eran naturalmente más rápidos que los Genin, debido a su mayor control de chakra y experiencia. Orochimaru, tras haber mejorado su cuerpo mediante su mejora genética y el despertar del Sharingan, se había vuelto tan rápido como un Jonin, a pesar de ser un Genin. Lo que le sorprendió fue que Ataque Sakumo, sin ninguna modificación ni mejora aparente, ya usaba la técnica de parpadeo corporal a un nivel comparable al suyo. Este tipo es muy fuerte. Pero, dijo Orochimaru en voz baja. Sin embargo, su voz se apagó, dejando su siguiente pensamiento sin expresar. Jiraiya, al percibir la vacilación de Orochimaru, intervino. ¿Pero qué? ¿Estás celoso? ¿Quieres subir y pelear con él? Adelante. Yo, Jiraiya-sama, te animaré. Orochimaru negó con la cabeza. No estoy tan aburrido. Tenemos una misión en la que concentrarnos. Sin esperar una respuesta, Orochimaru se giró y comenzó a alejarse, dejando atrás a Jiraiya y Tsunade. Jiraiya, desconcertado, le gritó. Oye, No te vayas así. Mientras veía a Orochimaru marcharse sin enfrentarse a Sakumo, Jiraiya quedó completamente confundido. En su mente, genios como Orochimaru deberían querer desafiar a otros genios. ¿Dónde estaba el espíritu competitivo? ¿Dónde estaba el legendario orgullo ninja? ¿Por qué Orochimaru no sigue las reglas de siempre? Pensó Jiraiya, con la frustración apoderándose de él. Se supone que los genios están deseando pelear entre ellos, ¿no? Mientras todas estas preguntas daban vueltas en la cabeza de Jiraiya, Tsunade permaneció en silencio junto a él, observando a Orochimaru mientras se alejaba. No estaba claro qué pasaba por su mente, pero parecía estar sumida en sus pensamientos. Más tarde, el equipo llegó a un pequeño patio al sur de la aldea de Konoha, donde se encontraron con su cliente, un hombre grande y corpulento llamado Bach, un rico comerciante conocido por viajar por el mundo y hacer negocios en muchos países. Esta vez, había venido a Konoha para vender hierbas medicinales raras que había adquirido en el país de las olas, y necesitaba un equipo de ninjas que lo escoltara a salvo hasta el país de los arrozales. Sin embargo, tan pronto como Babs vio a Orochimaru y su equipo, su rostro se retorció de ira. ¿Qué pasa aquí? Gritó Bach, mirando fijamente al ninja de Konoha que había traído al equipo Genin. Vine a contratar ninjas y estoy dispuesto a pagar un buen precio. ¿Y aún así me envías a estos tres mocosos para protegerme? El ninja de Konoha se inclinó en señal de disculpa. Lo siento mucho, pero la aldea selecciona cuidadosamente a los equipos para cada misión. El hecho de que estos tres hayan sido enviados significa que son más que capaces de llevar a cabo la tarea. Capaz. Rugió Bach, con la cara roja de frustración. Son niños. Podría enfrentarme a tres yo solo. Deja de bromear y envíame ninjas de verdad. Esta es una misión de rango B, debería haber al menos un Chunin en el grupo. Bach se cruzó de brazos, esperando una explicación, mientras Orochimaru, Jiraiya y Tsunade permanecían en silencio a un lado. Aunque sus quejas eran comprensibles, era evidente que subestimaba a los tres jóvenes ninjas. Entiendo tus preocupaciones, continuó el ninja de Konoha. Pero estos tres no son genin comunes. Son discípulos personales del tercer Hokage, y sus habilidades van mucho más allá de lo que su rango podría sugerir. ¿Discípulos del Hokage? Preguntó Bach, y su escepticismo dio paso a la curiosidad. Por supuesto. Dijo Tsunade con seguridad, dando un paso al frente. Estamos más que capacitados para esta misión. Créeme, un Chunin no sería rival para nosotros. Bach entrecerró los ojos, aún inseguro, pero claramente más interesado. ¿De verdad son alumnos del Hokage? Por supuesto, intervino Jiraiya con su habitual bravuconería. Con nosotros en el trabajo, no solo completaremos esta misión de rango B, sino que podríamos encargarnos de una de rango S si fuera necesario. Orochimaru miró a Jiraiya, claramente desinteresado en participar en las travesuras de su amigo. Comprendía la vacilación de Bach. Para el ojo inexperto, solo eran niños, y el mundo exterior de la aldea estaba lleno de enemigos peligrosos y experimentados. Sin embargo, su entrenamiento los había preparado con creces para la tarea en cuestión. Aún así, Bach no se convenció tan fácilmente. He escuchado muchas promesas de ninjas, pero a la hora de la verdad, es mi vida la que está en juego. Orochimaru, sintiendo que Bach necesitaba más seguridad, habló. ¿Te preocupan los ninjas errantes, verdad? Ya nos hemos enfrentado a ellos. Estarás a salvo bajo nuestra protección.
El comerciante aún parecía desconcertado, pero conocía la reputación de los discípulos del Hokage. Con un suspiro reticente, asintió. De acuerdo. Pero si algo sale mal, haré responsable a tu aldea. Capítulo 53. Bach llevó a Orochimaru y al equipo a un pequeño pueblo a las afueras de la aldea de Konoha, donde esperaba la caravana de mercancías. Había 4 o 5 carros grandes cargados con diversos productos, y los acompañaban varios jornaleros y 5 o 6 guerreros encargados de custodiar las mercancías. Estos guerreros eran los guardias personales de Bach, responsables de su seguridad durante sus viajes. Orochimaru evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de que los guerreros no eran nada especial. Eran samuráis comunes y corrientes, claramente carentes de la capacidad de usar chakra. En este mundo, había 2 tipos de samuráis. Los que podían usar chakra y los que no. Un samurái capaz de usar chakra era exponencialmente más fuerte que uno que no podía, y estos hombres frente a él eran sin duda estos últimos. Ante un desafío de tan bajo nivel, Orochimaru no tenía ningún interés en involucrarse. Era algo muy inferior a él. Sin embargo, Jiraiya era otra historia. Su entusiasmo era palpable, y la perspectiva de demostrar su fuerza parecía llenarlo de energía. Ante la sorpresa de Bach, Jiraiya se enfrentó él solo a los 6 guerreros. Su entusiasmo y su temeraria bravuconería le bastaron para salir airoso de la escaramuza. En un instante, los guardias yacían en el suelo, derrotados y humillados, mientras Jiraiya los observaba con una sonrisa de orgullo. ¿Qué tal eso, eh? ¿No te lo dije, tío? No exageraba. Presumió Jiraiya, con los brazos cruzados y el pecho inflado de orgullo. Era evidente que estaba disfrutando del momento. Bach, quien antes se había mostrado escéptico con el joven ninja, asintió rápidamente, y su duda se convirtió en asombro. ¡Increíble! Nunca lo habría creído, tanto poder a tan temprana edad. Realmente merecedores de ser discípulos del Hokage. El asombro de Bach no hizo más que aumentar al ver a sus guardias derrotados, quienes habían sido derrotados con tanta contundencia. Ahora, con sus temores aliviados, aceptó plenamente que la misión estaba en buenas manos. Mientras tanto, Jiraiya disfrutaba de los elogios, completamente ajeno a la indiferencia de Orochimaru. Orochimaru ya había centrado su atención en el pergamino de la misión, comprobando su destino. La tierra de los arrozales. La tierra de los arrozales era un lugar de especial importancia para Orochimaru. En la línea temporal original, era el lugar donde finalmente establecería la aldea del sonido, su bastión personal tras desertar de Konoha. Al reflexionar sobre su vida pasada, Orochimaru no pudo evitar preguntarse cómo se desenvolvería su destino ahora que todo había cambiado. En la historia original, había seguido un camino oscuro que lo llevó a unirse y luego traicionar a Akatsuki, formando finalmente su propia aldea de ninjas rebeldes. Pero ahora, con su conocimiento actual y sus nuevas circunstancias, no estaba seguro de qué le depararía el futuro. Aún así, Orochimaru no era de los que se obsesionaban con lo imprevisto. Ya habría tiempo para decidir su destino más tarde. Por ahora, lo único que importaba era la tarea que tenía por delante. Con Bach ya plenamente integrado, el equipo finalmente partió hacia la tierra de los arrozales. Viajar desde la aldea de Konoha hasta su destino les tomaría unos 3 días si se movieran a toda velocidad ninja. Sin embargo, dada la presencia de la caravana y civiles en el grupo, el viaje duraría el doble, entre 10 días y 2 semanas. Mientras tanto, de vuelta en Konoha, la aldea bullía de emoción por un nuevo acontecimiento. Los rumores habían comenzado a extenderse entre los aldeanos y los ninjas por igual. «Oye, ¿has oído las noticias?», le preguntó un shinobi a otro mientras caminaban por las calles de Konoha. «¿Qué escuchaste?», respondió su amigo. «Dicen que el pueblo ha desarrollado un nuevo tipo de poción de recuperación». «¿Poción de recuperación? ¿Te refieres a las pastillas para aumentar la sangre?». «No, no, es algo completamente diferente». «Entonces, ¿es para recuperar chakra? ¿Píldoras de chakra, quizás?». «No, no es para chakra. Es para curar heridas y rápido también». «Curar heridas. Vamos, eso suena demasiado bueno para ser verdad», dijo su amigo con escepticismo. «Te lo aseguro, es de verdad. Dicen que cura las heridas en menos de 3 minutos. Si no te lastimas el cerebro ni el corazón, te recuperas casi al instante». ¿3 minutos? Eso es imposible. Me estás tomando el pelo. Te lo juro, es verdad. Lo verás en un par de días cuando hagan el anuncio oficial. Mientras estas conversaciones se desarrollaban en las calles, muchos aldeanos se mantenían escépticos. La idea de una poción que pudiera curar heridas graves en tan solo unos minutos parecía una exageración demasiado buena para ser real.
Pero mientras los rumores se extendían, la mayoría no los creyó del todo hasta que las propias autoridades del pueblo hicieron un anuncio oficial 5 días después. Cuando finalmente llegó el anuncio, causó conmoción en todo Konoha. Desde los rangos más altos del ninja hasta los más bajos, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. La aldea ha desarrollado un nuevo tipo de poción de recuperación capaz de curar rápidamente heridas graves. Si la necesitas, puedes comprarla en el hospital de Konoha. Cada capitán de equipo recibió las mismas órdenes y las transmitió a sus respectivos equipos. En cuanto se anunció, Konoha estalló en revuelo. ¿De ninguna manera, esto es en serio? Preguntó un ninja con los ojos muy abiertos. Es increíble. Tengo que conseguir una de esas pociones. Yo también voy. No me importa lo que cueste. ¿Qué? ¿60.000 ríos por dosis? Es una barbaridad. Indignante o no, me lo creo. Una poción que cura en minutos vale cada centavo. A pesar del elevado precio de 60.000 ríos por dosis, la demanda de la nueva poción de recuperación se disparó. En un mundo donde las misiones eran cuestiones de vida o muerte, tener acceso a una poción que podía curar rápidamente heridas mortales era nada menos que revolucionario. Para muchos ninjas, el costo no importaba. Poder recuperarse de heridas graves en medio de la batalla era un cambio radical. En tan solo unos días, Konoha pasó del escepticismo al frenesí absoluto. La nueva poción de recuperación era la comidilla de la aldea, y todos los ninjas de Konoha se apresuraban a conseguirla. Este avance no solo fue una victoria para los investigadores médicos de Konoha, sino un salto monumental en la capacidad militar de la aldea. Tener esta poción disponible en el campo de batalla daría a los shinobi de Konoha una gran ventaja en futuros conflictos. Toda la aldea estaba llena de emoción, y los efectos de este acontecimiento pronto se extenderían por todo el mundo ninja. Capítulo 54. Una vez que te encuentras en ese estado crítico durante una batalla, la muerte es casi segura. Pero con esta nueva poción de recuperación, combinada con las píldoras que aumentan la sangre, el curso de la batalla podría cambiar drásticamente. Siempre y cuando no estés mortalmente herido y puedas ganar unos minutos preciosos, la combinación de ambas puede esencialmente devolverte toda tu fuerza. En cierto modo, es como si esta poción te diera media vida extra. Así que, aunque cueste 60.000 ríos, o incluso 600.000, valdría la pena ahorrar para una dosis extra. Al fin y al cabo, cuando la vida está en juego, ningún precio es demasiado alto para tener la oportunidad de sobrevivir. Por supuesto, la mayoría de los ninjas de Konoha han recibido entrenamiento psicológico y son leales a la aldea. Confían en que la aldea no los engañará sobre la efectividad de la poción. Aún así, hubo algunos escépticos. Las afirmaciones sobre la velocidad y el poder de la poción parecían demasiado buenas para ser ciertas, y mientras algunos se apresuraban a creer, otros adoptaron una postura más cautelosa y neutral, sin creerla de inmediato ni desestimar los rumores por completo. Sin embargo, sus dudas no durarían mucho. En el hospital de Konoha, había muchos ninjas heridos que sirvieron como ejemplos perfectos para la nueva poción. Bajo la atenta mirada de todos, la poción se administró ante un gran público. Los resultados fueron realmente asombrosos. En 3 minutos, la poción empezó a surtir efecto. Las heridas comenzaron a cerrarse a una velocidad visible a simple vista. Aunque no podía regenerar extremidades amputadas, las heridas y traumas comunes sanaron rápidamente. Una vez que se reveló el precio de la poción, que costaba 50.000 ryo, pero se vendió por solo 60.000, los ninjas acudieron en masa al hospital, ansiosos por conseguirla. Rápidamente se formó una larga fila afuera del hospital, llena de shinobi ansiosos por comprar una dosis. Arano y su equipo de investigadores trabajaron sin descanso preparando el primer lote de pociones de recuperación. Tras 5 días y noches de trabajo incansable, se completó el primer lote. Sin embargo, fue mucho menor de lo esperado. Solo 50 dosis. A pesar del suministro limitado, todos los viales se agotaron casi de inmediato. ¡Increíble! Exclamó uno de los shinobi, mirando los resultados. Jajaja, Arano-sensei, realmente te has superado. Elogió otro ninja. Arano, aunque halagado, se sintió un poco incómodo con el elogio. En realidad, no era él quien merecía el crédito. Orochimaru era el verdadero cerebro detrás del desarrollo de la poción. Pero Hiruzen había decretado que el papel de Orochimaru en los avances científicos de la aldea debía mantenerse en secreto. La aldea no estaba preparada para revelar públicamente el trabajo de Orochimaru, así que solo unos pocos individuos selectos como Tsunade, Jiraiya y un puñado de shinobi de alto rango conocían la verdad. Quienes lo sabían habían firmado acuerdos de confidencialidad y juraron guardar silencio.
Por ahora, Arano tenía que cargar con el peso del crédito y la atención que conllevaba. Después de defenderse de la ola de elogios, Arano salió del hospital y se dirigió a la oficina del Hokage para entregar un informe. Hiruzen se sentó en su escritorio, escuchando atentamente mientras Arano presentaba los hallazgos. Y esa es la situación, Hokage-sama, concluyó Arano. Con la cantidad de hierbas medicinales que hemos adquirido, el máximo de pociones de recuperación que podemos producir es de unas 500. Si superamos esa cantidad, nos quedaremos sin ingredientes raros. Hiruzen asintió pensativo. 500 es un buen comienzo, pero no es suficiente. Tómate tu tiempo con el siguiente grupo. Lo has hecho bien, Arano. Ve a descansar. Gracias, Hokage-sama, dijo Arano, haciendo una reverencia mientras salía de la habitación. Tan pronto como Arano se fue, Hiruzen convocó a los otros funcionarios de alto rango de Konoha, incluidos Omura Mitokado, Koharu Utatane y Danzo Shimura. Cuando escucharon el informe, tanto Omura como Koharu estaban llenos de elogios. Este es un logro científico tremendo. Dijo Omura con ojos brillantes. Orochimaru es un genio, añadió Koharu. Esta poción será como llevar a un ninja médico a la batalla. Reducirá drásticamente las bajas de nuestros shinobi. En efecto, dijo Danzo con frialdad. Pero no nos adelantemos. Aunque la poción es efectiva, tiene sus límites. Si las heridas son demasiado graves o numerosas, una sola dosis podría no ser suficiente. Ya lo han probado, respondió Koharu. Si alguien toma 2 dosis, debería ser suficiente para curar incluso las heridas más graves. Danzo entrecerró los ojos y guardó silencio un momento. Ni siquiera él pudo encontrarle ningún defecto al diseño de la poción de recuperación, y eso era algo poco común. Mientras tanto, lejos de Konoha, Orochimaru desconocía la repentina popularidad de la poción en la aldea. Su equipo finalmente había llegado a la frontera de la tierra de los arrozales y estaban tomando un breve descanso antes de cruzar al pequeño país. Mientras Jiraiya charlaba con el comerciante Bach, Orochimaru estaba sentado solo en una gran roca, perdido en sus pensamientos. El país de los arrozales limitaba con el país del fuego al norte y era un pequeño país neutral, encajado entre las naciones más grandes. Sin una aldea ninja propia, el país de los arrozales siempre había sido víctima de los conflictos entre las grandes potencias, a menudo atrapado en el fuego cruzado. Orochimaru lo sabía muy bien. Durante las guerras de Konoha con Kumo, el país de los arrozales había sufrido mucho. Mientras Orochimaru reflexionaba sobre el destino del país, una idea empezó a formarse en su mente. Independientemente de si su futuro se desarrollaba como en la línea temporal original, tenía una certeza. Si quería alcanzar el verdadero poder, necesitaría construir su propia fuerza. En la serie original, Orochimaru había formado la Aldea del Sonido, reuniendo a un grupo de élite de subordinados como Kabuto, Kimimaro, Jugo y Guren. Cada uno de ellos era poderoso por derecho propio. Orochimaru se dio cuenta de que si no empezaba a formar su propio equipo, acabaría haciéndolo todo él mismo. Eso no sería diferente a vivir como un ninja mediocre. Incluso Danzo sabía lo importante que era reunir un equipo leal antes de intentar algo significativo. No había razón para que Orochimaru fuera diferente. Al pensar en esto, la expresión de Orochimaru se tornó seria. Es hora de empezar a prepararse para el futuro, murmuró para sí mismo. En ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. Oye, Orochimaru, ¿en qué estás pensando? Preguntó Tsunade, acercándose a él. Lo había visto sentado a un lado, sumido en sus pensamientos. Orochimaru la miró, con la mente aún parcialmente concentrada en sus planes. Nada importante, respondió. Tsunade lo miró con recelo. ¿En serio? Has parecido distraído todo el viaje. ¿Es por lo que te dijo la abuela Mito? Para nada, respondió Orochimaru, haciendo una pausa al comprender algo. Espera, ¿cómo sabes que tu abuela vino a verme? Tsunade abrió un poco los ojos al darse cuenta de que había dicho demasiado. Se mordió el labio, intentando disimular rápidamente su desliz. Bueno, porque me dijo que iba a hablar contigo. Orochimaru arqueó una ceja, pero no insistió. Ya lo había adivinado. Tsunade, aliviada de que Orochimaru no se entrometiera, sonrió con torpeza y decidió cambiar de tema. Jeje, hablando de eso, ¿qué te parece que sea tu novia? Preguntó de repente, intentando ser juguetona, pero también algo seria. Orochimaru parpadeó, desconcertado por la pregunta. ¿Qué? El rostro de Tsunade se puso ligeramente rosado, pero mantuvo la compostura, esperando su respuesta. Por un momento, Orochimaru no supo qué decir. Parecía que Tsunade bromeaba a medias, pero la conocía lo suficiente como para darse cuenta de que quizá no bromeaba del todo.
No pudo evitar reírse suavemente para sí mismo. Tsunade era muchas cosas, pero sutil no era una de ellas. Capítulo 55. Al ver la expresión linda pero seria de Tsunade, Orochimaru no pudo evitar sentirse divertido y algo contagiado por su sinceridad. Era difícil tomarla en serio, pero su franqueza era extrañamente entrañable. ¿No te lo dije? Espera a que crezcas, respondió Orochimaru con una pequeña sonrisa, esperando que eso terminara la conversación. Pero, quiero ser tu novia ahora. Tsunade hizo pucheros, claramente no satisfecha con su respuesta. Orochimaru suspiró. ¿Sabes siquiera lo que significa ser novia? El rostro de Tsunade se iluminó con determinación, pero entonces se detuvo, y un brillo travieso apareció en sus ojos al acercarse. Claro que sí, pero espera un momento. Oye, No eres como ese pervertido de Jiraiya, ¿verdad? No me digas que me rechazas porque no te gusta mi pecho plano. Orochimaru parpadeó sorprendido. Aunque ya se había acostumbrado a la brusquedad de Tsunade, su comentario lo tomó por sorpresa. Por un momento, se quedó sin palabras. Una cosa era ser directo, pero esto era, demasiado. La miró fijamente. Era una niña, de casi 10 años, sin señales del desarrollo físico que algún día la haría famosa. Comparada con otras chicas de su edad, estaba un poco atrasada. Pero Orochimaru, quien conocía el futuro, también sabía que la apariencia de Tsunade cambiaría drásticamente con la madurez. Con el tiempo, nadie se atrevería a criticarla ni siquiera a competir con ella en ese aspecto. Estás pensando demasiado, respondió Orochimaru secamente, intentando volver la conversación a la normalidad. La expresión de Tsunade se iluminó al instante. Sabía que no eras tan superficial como Jiraiya. Entonces, ¿está decidido, no? Sin esperar su respuesta, lo tomó del brazo con alegría, como si acabaran de sellar un gran acuerdo. Orochimaru percibió claramente su fuerza, incluso en ese pequeño gesto. Era más fuerte de lo que cualquier niña de 10 años podría ser. Orochimaru no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Diversión, culpa y una extraña sensación de satisfacción. Allí estaba Tsunade, quien había confesado sus sentimientos con tanta naturalidad, sin vacilación ni miedo al rechazo. Tsunade siempre había sido directa, incluso de niña. Orochimaru notaba que nada había cambiado en el futuro. Aunque aún era joven, su audacia lo tomó por sorpresa. No le dio una respuesta directa, pero tampoco la rechazó. A lo lejos, Jiraiya observaba todo el intercambio. Sus ojos ardían de resentimiento, y su corazón se hundía cada vez más con cada segundo que Tsunade se aferraba a Orochimaru. Maldiciendo a Orochimaru en voz baja, no pudo evitar sentir que sus esperanzas de estar con Tsunade se desmoronaban ante sus ojos. Es realmente injusto, murmuró Jiraiya, apoyándose la barbilla con la mano. La escena ante él era desgarradora. Tsunade, quien siempre había sido objeto de su afecto, nunca había mostrado el más mínimo interés en él, y ahora estaba prácticamente pegada al lado de Orochimaru. Sentía como si toda su motivación para entrenar se hubiera desvanecido en un instante. ¿De qué servía mejorar si no tenía esperanza con ella? Desde el otro lado de la fogata, Bach, el comerciante, notó la expresión sombría de Jiraiya. Con algo más de experiencia, Bach reconoció de inmediato las señales reveladoras de un triángulo amoroso. ¿Qué pasa, chico? Preguntó Bach, inclinándose hacia adelante con una sonrisa pícara. Pareces alguien que acaba de perder una pelea, o quizás algo aún más importante. Jiraiya salió de su estupor y negó con la cabeza. No, no es nada, la verdad. Solo me siento un poco raro. Bach rió entre dientes, claramente no se dejaba engañar. Me parece que tu amigo de ahí está ganando algo que querías. Pero vamos, no puedes rendirte tan fácilmente, ¿verdad? Jiraiya suspiró, abatido. ¿Qué sentido tiene? Nunca podré vencer a Orochimaru. Lo he intentado, y siempre pierdo. Apoyó la cabeza entre las manos. ¿Qué se supone que debo hacer si siempre quedo segundo tras ese tipo? El desaliento de Jiraiya no se debía solo a Tsunade. Era el hecho de que Orochimaru siempre lo había superado. En fuerza, en talento, en todo lo que importaba. Era un trago difícil de tragar. Bach arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. ¿No puedes vencerlo? ¿Ni siquiera con todas tus habilidades? Debe ser alguien excepcional. Sí, es alguien de verdad, murmuró Jiraiya con amargura. Por mucho que entrene, por mucho que me fortalezca, Orochimaru siempre va 2 pasos por delante. Es agotador. Bach miró pensativo a Jiraiya y se inclinó. Bueno, que aún no lo hayas vencido no significa que no puedas hacerlo algún día. Eres un niño, ¿verdad? Se supone que debes ser persistente. ¿Rendirse después de unas cuantas derrotas?
Vamos, chico, ese no es el estilo de un ninja. Jiraiya miró fijamente a Bach, abriendo mucho los ojos al comprender las palabras del comerciante. Asintió lentamente. ¿Sabes qué? Tienes razón, tío. Que no lo haya vencido ahora no significa que no lo haga en el futuro. Soy un ninja. No puedo rendirme tan fácilmente. Bach sonrió, claramente satisfecho de que sus palabras hubieran surtido el efecto deseado. Exactamente. Ese es el espíritu. Sigue así. Ya tendrás tu oportunidad. Gracias, tío. Me ayudaste a reaccionar. Dijo Jiraiya con renovada energía, con una sonrisa en el rostro. Mientras Jiraiya seguía charlando con Bach, Tsunade, que observaba desde lejos, no pudo evitar levantar una ceja. ¿Qué le pasa a Jiraiya? Preguntó, mirando a Orochimaru. Orochimaru, todavía algo divertido por la conversación anterior, miró a Jiraiya. ¿Quién sabe? Quizás solo necesitaba motivación. Tsunade puso los ojos en blanco, mirando su mano, que aún rodeaba el brazo de Orochimaru. ¿Qué tiene que ver con él si te agarro el brazo? Además, ¿te parece que no está contento? Orochimaru siguió su mirada y notó a Jiraiya, quien ahora estaba sonriendo y lleno de energía una vez más. «Qué extraño», murmuró Orochimaru. Parece que se recuperó por sí solo. Tsunade se encogió de hombros y apoyó la cabeza en el hombro de Orochimaru. Como sea. De todas formas, nunca tuvo una oportunidad. Debo decir que la fuerza de voluntad de Jiraiya es realmente extraordinaria. Al igual que Naruto en el futuro, Jiraiya posee un espíritu resistente e indomable. Incluso cuando está deprimido, siempre se las arregla para recuperarse, levantándose con su pura determinación. Tal vez por eso tanta gente en el futuro terminará admirándolo. Es positivo, optimista y lleno de una energía que nunca se desvanece. Tras descansar un rato, el grupo reanudó su viaje hacia la tierra de los arrozales. La misión transcurrió sin mayores problemas. Aparte de encontrarse con algunos bandidos de poca monta y un grupo de ninjas errantes, no hubo amenazas significativas. En cuanto a los bandidos, Orochimaru ni siquiera tuvo que mover un dedo. Jiraiya y Tsunade se encargaron de todo rápidamente. El único enfrentamiento digno de mención fue contra el grupo ninja errante, un equipo compuesto por un Chunin y 3 Genin. Sin embargo, no pudieron hacer frente a la fuerza del equipo de Orochimaru. La batalla terminó antes de comenzar. Durante esa pelea, Orochimaru notó algo extraño en sí mismo. Una creciente sensación de crueldad. No deseaba dejar vivir a sus enemigos. En cuanto el Chunin lo atacó, lo mató al instante. De no ser por Tsunade y Jiraiya, los 3 Genin probablemente habrían corrido la misma suerte, sin posibilidad de huir. Orochimaru no reflexionó demasiado sobre esto. Para él, era el curso natural de las cosas. En este mundo, o sobrevivías o no, y su creciente instinto de eliminar amenazas parecía lógico, quizás incluso necesario. La misión, de rango B, tenía un pago de 150.000 ryo. A pesar de su dificultad, al estar en el extremo superior del rango B, la comisión era la cantidad máxima para ese rango. Sin embargo, esta misión se había extendido durante 18 días completos, y cuando Orochimaru lo pensó, ganar dinero como ninja no era una tarea fácil. Los ninjas, a pesar de su inmenso poder y el peligroso trabajo que realizaban, seguían siendo en esencia mercenarios bien pagados. Los 150.000 ryo debían dividirse entre la aldea, el equipo y cada miembro. Tras todas las deducciones, no quedaba mucho. Dicho esto, la misión no dejó de tener recompensas personales. Tras completar su escolta, Orochimaru dedicó un par de días a investigar la tierra de los arrozales. Concluyó que esta pequeña nación carecía de aldeas ninja y estaba escasamente poblada. Incluso la residencia del daimyo era poco impresionante. No era grandiosa ni opulenta, solo un poco más espaciosa que una casa promedio. No era difícil entender por qué Orochimaru había elegido este lugar para establecer su base en la línea temporal original. El daimyo de un país tan pequeño sería fácilmente sobornable, y sin una estructura política poderosa ni una población significativa, era el lugar perfecto para establecer una aldea oculta sin llamar mucho la atención. Cuando Orochimaru y su equipo regresaron a Konoha, habían pasado 18 días. Cuando entraron a las puertas del pueblo, oyeron a 2 porteros hablando. El poder de recuperación de esta nueva poción es increíble. ¿Sabes cómo Rukawa sobrevivió a su misión gracias a ella? ¿En serio? Es increíble. Sí, tengo que decir que ha sido un punto de inflexión para muchas misiones. En serio. Pedí uno después de escuchar todo el revuelo. No estaba seguro de que estuviera a la altura, pero ahora estoy convencido. ¿No creíste los rumores?
¿No viste la demostración de Arano en el hospital? No, tenía algo más que hacer ese día. Ah, tiene sentido. Mientras continuaban caminando, Tsunade y Jiraiya intercambiaron una mirada, y ambos dirigieron sus ojos hacia Orochimaru. Orochimaru, esta poción de recuperación que desarrollaste, está causando sensación, comentó Tsunade, impresionada. Pero con algo así, ¿no quedará obsoleto el ninjutsu médico? La expresión de Tsunade se tornó pensativa, casi preocupada. Cuando empezó a estudiar ninjutsu médico, su objetivo había sido reducir las bajas de sus camaradas en combate, salvar vidas. Pero con la poción de Orochimaru siendo tan efectiva para curar heridas, ¿de qué servirían sus habilidades médicas? ¿Acaso el camino que había elegido se estaba volviendo inútil? Orochimaru, percibiendo su preocupación, respondió con calma. No es exactamente así. La poción es cara. No todos pueden permitírsela. Y muchos de los ingredientes son escasos, así que hay un límite en la cantidad que podemos producir. Incluso si tienes el dinero, no significa que siempre habrá existencias. Pero lo más importante es que la poción no trata venenos ni heridas complejas que requieran más que solo curación. ¿Venenos?, repitió Tsunade, aliviándose. ¿Entonces no puede desintoxicar ni curar enfermedades? Orochimaru asintió. Exactamente. Los ninjas médicos siguen siendo esenciales. Pueden tratar una variedad mucho mayor de afecciones que la poción. Y además, siempre se necesita atención personalizada. Los hombros de Tsunade se relajaron visiblemente, con una sonrisa en su rostro. Bien. Por un momento, pensé que mis habilidades se estaban volviendo inútiles. Tenía razón en sentirse aliviada. El ninjutsu médico, después de todo, iba más allá de curar cortes y moretones. Los ninjas médicos salvaban vidas en una amplia gama de situaciones, desde curar enfermedades hasta manejar heridas y venenos potencialmente mortales. Por cierto, Orochimaru, ya que esta poción es tan rara, ¿traes una de repuesto?, preguntó Tsunade, con curiosidad. Orochimaru sonrió con suficiencia, sacando un pergamino. Por supuesto. Con una bocanada de humo, aparecieron 2 botellas en su mano. Tomen, una para cada uno. Esperemos que no las necesiten. Jeje, gracias. Dijo Tsunade, sin perder tiempo en tomar uno para ella. Pensó que no había necesidad de ser modesta, después de todo, ya se consideraba la novia de Orochimaru, así que no tenía nada de malo aceptar un regalo suyo. Jiraiya, sin embargo, giró la cabeza y se cruzó de brazos con un bufido. El señor Jiraiya no necesita esas cosas. Soy lo suficientemente fuerte sin una poción. Se quedó allí, esperando que Orochimaru se burlara de él, tal vez discutiera un poco con él. Pero en cambio, hubo silencio. Tras un momento, Jiraiya se giró, confundido. Para su sorpresa, Orochimaru ya se había marchado, dejándolo allí parado. Espera. Orochimaru. ¿No vas a decir nada?, gritó Jiraiya, pero Orochimaru ni siquiera miró atrás. Tsunade, mientras tanto, estalló en una risa incontrolable. Jaja. Guay, Jiraiya. ¿Por qué siempre te haces esto? Tómate la poción ya. Al darse cuenta de que había perdido la oportunidad de impresionar a alguien, Jiraiya se enfurruñó y miró las pociones en la mano de Tsunade. Finalmente se dio cuenta de que Orochimaru le había dado ambas pociones a Tsunade sin dudarlo, dejando a Jiraiya desamparado. Bueno, ni siquiera me lo ofreció directamente, murmuró Jiraiya, rascándose la cabeza en señal de derrota. Mientras miraba a Orochimaru alejarse, se dio cuenta de que tal vez Orochimaru no era tan malo después de todo, a pesar de todo, su amigo todavía lo cuidaba a su manera. Oye, Orochimaru, espera. Gritó Jiraiya, corriendo para alcanzarlo con la poción en la mano. Capítulo 57. Orochimaru llevó a Tsunade y Jiraiya de vuelta a la oficina del Hokage para informarles sobre su misión. Después de recoger sus comisiones, los 3 se separaron y se dirigieron a sus respectivos hogares. Orochimaru, exhausto por la larga misión, planeaba descansar en cuanto regresara. Acababa de acostarse, cerrando los ojos para un momento de paz, cuando Tsunade irrumpió en su habitación, con una emoción palpable. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Tsunade, quien orgullosamente se consideraba su novia, lo sacó de la casa con una sonrisa alegre. Aún confundido, Orochimaru siguió a Tsunade, preguntándose qué la había emocionado tanto. No fue hasta que llegaron al hospital de Konoha que empezó a reconstruirlo. En la unidad de cuidados intensivos del hospital, Orochimaru se encontró con una nueva escena. Una mujer con cabello largo y verde oscuro yacía pacíficamente en una cama de hospital. Sus rasgos y la expresión tranquila de su rostro le recordaron el aspecto que podría tener una Tsunade adulta.
A su lado estaba sentado un hombre, también con cabello verde oscuro, con una sonrisa amable. Estos eran los padres de Tsunade, una pareja que Orochimaru recordaba vagamente haber visto en el funeral del segundo Hokage. El color del cabello del padre de Tsunade era muy llamativo. No coincidía con el típico cabello negro Senju de Hashirama o Tobirama. Orochimaru no podía determinar con exactitud la pureza de su linaje Senju, pero lo dejó de lado. Al ver a Tsunade entrar de la mano de Orochimaru, su padre esbozó una sonrisa cómplice, aunque con un dejo de impotencia. Era evidente que Tsunade ya había hablado de Orochimaru antes, pero su padre no era de los que intervenían en esos asuntos. Tsunade, consciente de lo directo que podía ser Orochimaru, lo presentó a sus padres con un rápido asentimiento y luego lo apresuró a ir a la esquina de la habitación. Orochimaru, ven aquí. Lo llamó Tsunade emocionada. En un rincón de la habitación, una pequeña cama sostenía a un bebé recién nacido. Orochimaru se asomó y vio una pequeña figura envuelta en mantas, durmiendo profundamente. Mira, Orochimaru, exclamó Tsunade con los ojos brillantes de alegría. Este es mi hermanito, se llama Nawaki. Nació hace apenas unos días. La mirada de Orochimaru se suavizó al observar al bebé. Así que Nawaki, el hermano menor al que Tsunade más tarde cuidaría profundamente, finalmente había nacido. ¿No es adorable? Tsunade sonrió, claramente emocionada de mostrar a su hermano recién nacido. Orochimaru asintió lentamente, ofreciendo una pequeña sonrisa. Sí, es lindo. En realidad, a Orochimaru no le gustaban mucho los bebés. No era alguien que sintiera un afecto especial por los niños. Aún así, ver a Tsunade tan feliz le hizo seguirle el juego. Después de todo, esta era la familia de Tsunade. Tsunade, sin embargo, estaba demasiado absorta en su alegría como para notar la tibia respuesta de Orochimaru. Al verlo asentir, sonrió aún más y continuó mimando al pequeño Nawaki. Mientras tanto, de vuelta en la recepción del hospital, se desarrollaba una conversación entre un chico de pelo blanco y el personal del hospital. ¿Hay alguna manera de comprar una de esas nuevas pociones de recuperación? Mi amigo está gravemente herido, suplicó el chico, con evidente desesperación. Lo siento, pero se han agotado. El proceso de producción es complicado, así que solo se pueden hacer unos 10 al día. Ahora mismo, lo más pronto que se puede reservar uno es en 2 semanas. 2 semanas. Mi amigo lo necesita ya. La voz del chico estaba llena de frustración y pánico. ¿No hay otra opción? El personal del hospital negó con la cabeza con compasión. Lo siento, pero estas pociones tienen mucha demanda. La mayoría de quienes las compran las usan para tratar heridas graves. Podría intentar reservar una, pero no estará disponible por un tiempo. El chico de pelo blanco suspiró derrotado. Ataque Sakumo esperaba salvar a su compañero herido, pero parecía que la poción no estaría disponible a tiempo. Con los hombros hundidos, se alejó del mostrador y caminó hacia la salida del hospital. Pero antes de que pudiera irse, una voz lo detuvo en seco. ¿Necesitas una poción de recuperación? Sakumo se giró y vio a un chico de piel pálida, más o menos de su edad, vestido con traje ninja y con pupilas verticales doradas. El chico lo miraba con curiosidad. Sí, balbuceó Sakumo. Mi amigo está gravemente herido, y pensé que esa poción le ayudaría. Pero supongo que se agotó en todas partes. Sin decir palabra, el chico pálido metió la mano en su túnica y sacó un frasco de la poción de recuperación. Se lo entregó a Sakumo con aire despreocupado. Toma esto. Los ojos de Sakumo se abrieron de par en par. Espera, ¿qué? ¿Por qué estás? Lo necesitas más que yo. Simplemente tómalo. Sakumo se quedó allí, atónito, antes de buscar rápidamente su billetera. No puedo llevármela gratis. Toma, 60.000 ryos. El chico le indicó que se marchara. Quédate con tu dinero. No lo necesito ahora. Solo asegúrate de que tu amigo se mejore. Antes de que Sakumo pudiera discutir más, el chico se dio la vuelta y se alejó. Espera, gritó Sakumo, persiguiéndolo por el pasillo. ¿Por qué me diste esto? Te dije que no lo necesito, respondió el niño sin disminuir el ritmo. Pero aún así, no puedo aceptarlo a cambio de nada. Toma, por favor, toma el dinero. Sakumo le puso el ryo en la mano al chico. Me llamo Ataque Sakumo. ¿Y tú cuál? El chico pálido se detuvo, miró el dinero y se lo guardó en el bolsillo con una leve sonrisa. Orochimaru. ¿Orochimaru, eh? Lo recordaré. Pero tengo que irme ya. Mi amigo me espera, dijo Sakumo antes de regresar corriendo a la sala de hospitalización. Orochimaru se quedó allí parado un momento, viendo a Sakumo desaparecer por el pasillo, sintiendo el peso de los 60.000 ryo en su mano.
Ataque Sakumo, Orochimaru susurró para sí mismo, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. El encuentro había sido inesperado. Tras visitar a Nawaki, Orochimaru había escuchado la conversación de Sakumo con el personal. Decidido en el acto, Orochimaru había optado por ofrecer un favor, aunque pareciera insignificante en el panorama general. Después de todo, ¿quién podía predecir cómo se desenvolvería el futuro de Sakumo ahora que Orochimaru estaba aquí, alterando el curso de la historia? Al caer la noche y oscurecerse el cielo, Orochimaru respiró hondo y miró hacia la aldea. Su trabajo de hoy había terminado. Había ayudado a Sakumo e incluso había visitado a Nawaki. Encogiéndose de hombros, Orochimaru se dio la vuelta y se dirigió a casa, pensando ya en lo que le esperaba. Una buena noche de sueño era lo indicado. Capítulo 58. Orochimaru había logrado un progreso científico significativo, al menos para los estándares de Konoha. Sin embargo, aún no estaba listo para revelar todos sus descubrimientos. Prefería guardarse los resultados más significativos para sí mismo, para el momento adecuado o para su propio uso futuro. De vez en cuando, compartía un pequeño invento, pero nada que pudiera realmente poner en peligro sus planes a largo plazo. Sabía que su destino era incierto. Si alguna vez abandonaba la aldea, necesitaría herramientas poderosas para protegerse. Su investigación había sido lenta, y el camino hacia los avances científicos, largo y agotador. Al pensar en la rapidez con la que alguien como Naruto Uzumaki había crecido en poder, desde un genin novato hasta alguien capaz de enfrentarse a una diosa como Kaguya en tan solo 5 años, Orochimaru no pudo evitar sentirse un poco frustrado. En comparación, Orochimaru había pasado los últimos 3 años en Konoha, y aunque su progreso era impresionante, apenas estaba arañando la superficie de lo que sabía que podía lograr. Comprendía que la ciencia y la tecnología eventualmente le otorgarían un poder mucho mayor que el de cualquier ninja. Aún así, el tiempo requerido para tal investigación, y el aislamiento que conllevaba, lo agobiaban. Recordó que en la historia original, durante sus últimos años, contaba con un subordinado leal y capaz, Kabuto Yakushi, que compartía su pasión por la investigación científica. Pero Kabuto no nacería hasta dentro de al menos 20 años, así que, por ahora, Orochimaru estaba solo. Sabía que necesitaba subordinados si quería progresar significativamente. Alguien que compartiera la carga de la investigación y realizara las tareas por él. Pasó horas esa noche considerando posibles candidatos, pero al llegar la madrugada, había llegado a una conclusión desalentadora. No había nadie adecuado. Algunos eran hábiles, pero carecían de los conocimientos que necesitaba. Otros tenían el estatus o el potencial adecuados, pero sus habilidades eran insuficientes. Al final, Orochimaru decidió que tendría que esperar. El tiempo, como siempre, era crucial. A la mañana siguiente, Orochimaru se dirigió a la oficina del Hokage, listo para emprender otra misión. Sus experimentos se encontraban actualmente en una fase en la que las células aún estaban creciendo, por lo que tenía algo de tiempo libre. Pensó que sería útil completar algunas misiones más, ampliar su experiencia y ver más del mundo más allá de Konoha. Sin embargo, cuando llegó, Hiruzen tenía una noticia inesperada para él. Orochimaru, dadas tus habilidades actuales, solo las misiones de nivel B y superior son adecuadas para tu desarrollo. Pero para que tus posibles empleadores se sientan cómodos, tendrás que pasar una prueba. ¿Una prueba? Los ojos dorados de Orochimaru se entrecerraron levemente. ¿El examen Chunin? Exactamente. Para Orochimaru y su equipo, las misiones de nivel C y D tenían poco interés. En su mayoría eran tareas menores, muy por debajo de sus capacidades. Pero las misiones de nivel superior a menudo venían con empleadores escépticos, personas que dudaban de las capacidades de ninjas tan jóvenes. Orochimaru recordó el problema que habían tenido con Bach, el comerciante que había dudado de sus habilidades debido a su edad. Hiruzen lo tuvo en cuenta y decidió que era hora de que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya presentaran el examen de Chunin. Una vez que ascendieran a Chunin y se pusieran el chaleco oficial, nadie volvería a cuestionar su competencia. Entendido, asintió Orochimaru. Haremos el examen. Para él, el examen Chunin era mera formalidad. Tras tanto tiempo en este mundo, Orochimaru comprendió que el examen Chunin era muy diferente al de la historia original. Lo que la mayoría conocía era la versión interaldea del examen Chunin, con motivaciones políticas, un gran espectáculo diseñado para demostrar el poder militar y fomentar las relaciones entre naciones. Esta versión solo se celebraba cada pocos años y solo invitaba a participantes de países aliados o neutrales. El verdadero examen Chunin, sin embargo, era mucho más sencillo.
Se celebraba cada 6 meses y era estrictamente interno, solo para los ninjas de Konoha. Cualquier genin cuyo Jonin Sensei lo considerara listo podía participar, sin importar su edad ni antecedentes. Algunos, como Kakashi Atake, ascendieron a una edad extremadamente temprana, mientras que otros, como Migrai, permanecieron como genin hasta bien entrados los 30 o 40 años. En el campo de entrenamiento, cuando Jiraiya escuchó sobre el examen Chunin, estaba lleno de emoción. Muy bien. Yo, Jiraiya-sama, lo daré todo en el examen Chunin. Gritó con entusiasmo. Tsunade puso los ojos en blanco, frustrada por las payasadas de Jiraiya. Ese idiota siempre es tan entusiasta. Orochimaru observó a Jiraiya con una mirada contemplativa. No pudo evitar preguntarse de dónde provenía su energía inagotable. ¿Era pura fuerza de voluntad o tenía algún tipo de estímulo oculto? Capítulo 59. Aunque Konoha disfruta de un período relativamente pacífico, la guerra terminó hace menos de un año. La diplomacia con los países vecinos no es tan amistosa ni estable como lo sería en tiempos más pacíficos, como en el 60 año de Konoha. Debido a esto, el próximo examen Chunin solo tendrá participantes de Konoha. El examen Chunin estaba programado para realizarse en medio mes, y durante ese tiempo, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se concentraron en su entrenamiento de preparación. En el campo de entrenamiento, Orochimaru entrenaba con Jiraiya mientras Tsunade, sentada a un lado, observaba la batalla con expresión divertida. Cada vez que Jiraiya era derribado, Orochimaru le ofrecía consejos con calma. Ya eres más fuerte que la mayoría de los genin, dijo Orochimaru mientras Jiraiya salía volando de nuevo. No necesitas esforzarte tanto. Eres mi objetivo, respondió Jiraiya, jadeando mientras yacía tendido en el césped, luchando por recuperar el aliento. Vamos, Orochimaru. Dijo Jiraiya con determinación, a pesar del cansancio. He descubierto cómo romper tus ilusiones. Esta vez no me atraparás. Tsunade se acercó, negando con la cabeza ante la terquedad de Jiraiya. Jiraiya, creo que deberías descansar. Tu chakra está casi agotado. Si presionas más, te lastimarás. El chakra es la combinación de energía física y espiritual. Se extrae de los 130 billones de células del cuerpo de un ninja, se utiliza para realizar ninjutsu y se almacena en su cuerpo para su uso. Una vez que se agota una parte del chakra, el ninja puede recuperarlo descansando o tomando píldoras especiales. Sin embargo, cuando las reservas de chakra de un ninja se agotan por completo, su cuerpo se ve forzado al límite. El sobreesfuerzo en tal estado puede ser peligroso. El cuerpo empieza a consumir sus reservas restantes de energía física y mental, lo que puede causar colapsos mentales y físicos que incluso podrían llevar a la muerte súbita. En la mayoría de los casos, los ninjas se aseguran de reservar chakra para emergencias y así evitar estas graves consecuencias. Cuando el chakra se agota por completo, se produce el agotamiento. Es un estado peligroso, especialmente durante el combate, donde la fatiga puede dejar al ninja vulnerable. Si un ninja intenta usar ninjutsu sobreexigentemente su chakra, es como si estuviera usando su fuerza vital. Exigir demasiado, como hizo Kakashi durante la Gran Guerra Ninja, podría resultar en la muerte. La preocupación de Tsunade no era infundada, y la situación de Jiraiya no era ideal. Sabía que, si continuaba, sería peligroso. Oye, Tsunade, ¿estás preocupada por mí? Jiraiya se animó, sus ojos se iluminaron ante la posibilidad. ¿Qué? No te hagas ilusiones, respondió Tsunade poniendo los ojos en blanco. No quiero quedarme con un peso muerto durante el examen Chunin. Jiraiya suspiró dramáticamente y se dejó caer al suelo, mirando al cielo. Lo sabía, pero tienes razón. Descansaré y recuperaré mi chakra. Oye, Orochimaru. Has estado usando más ninjutsu que yo, pero no pareces cansado en absoluto. ¿Cuál es tu secreto? A Jiraiya le había llevado todo este tiempo darse cuenta de que algo andaba mal con las reservas de chakra de Orochimaru. Dada la intensidad de su entrenamiento, él también debería estar cansado. Pero Orochimaru parecía estar bien, sus movimientos, precisos y deliberados como siempre. Jiraiya nunca se había dado cuenta antes, pues nunca habían entrenado tan duro. Pero tras esforzarse al máximo, finalmente se dio cuenta de que la capacidad de chakra de Orochimaru era mucho mayor que la suya. Orochimaru respondió con calma. Tengo más chakra que tú. Esto sorprendió a Jiraiya. Pero desde que Orochimaru se sometió a sus mejoras físicas, en particular usando el suero de mejora genética, su cuerpo se había vuelto mucho más fuerte. Ahora, su capacidad de chakra se había más que duplicado. Más chakra que yo.
Jiraiya parpadeó con incredulidad antes de desplomarse de nuevo en el suelo, mirando al cielo con derrota. No puedo creerlo. ¿Cómo puede estar pasando esto? He entrenado tan duro, y ahora ni siquiera puedo compararme contigo en cuanto a chakra. No lo acepto. No es justo. Gritó Jiraiya dramáticamente, usando sus últimas energías. No tienes que aceptarlo, intervino Tsunade, asestando un golpe justo. Orochimaru es un genio, y tú solo eres, un debilucho. Eso golpeó con fuerza a Jiraiya, causándole aún más daño mental que el físico causado por el combate de Orochimaru. En ese momento, sintió que algo en su interior se rompía mientras miraba al cielo y emitía un grito de frustración. No soy el tipo de persona que simplemente se da por vencido. Capítulo 60. El tiempo vuela. Mientras todos se concentraban en su entrenamiento, medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos, y los exámenes Chunin estaban a punto de comenzar. En Konoha, el examen Chunin no era nada nuevo. Los aldeanos y ninjas se habían acostumbrado bastante, ya que se celebraba 2 veces al año con regularidad. La mayoría se había cansado de ver el proceso de selección semestral. Solo los ninjas que no tenían misiones o simplemente estaban aburridos se molestaban en verlo. Claro que las tareas diarias para muchos ninjas eran mundanas y tediosas, así que este evento les aportaba algo de emoción. Durante los exámenes Chunin, podían disfrutar de la emoción añadida de apostar por el resultado. El juego aportaba diversión a una parte por lo demás ordinaria de la vida del pueblo. «Oh, hay tanta gente esta vez», dijo Jiraiya, sorprendido al llegar a la sala de espera para la selección de Chunin. El aula era enorme, pero aún así estaba repleta de gente. Estaba mucho más llena de lo que Jiraiya esperaba. Debía de haber varios cientos de personas, un marcado contraste con los 100 o 200 participantes que recordaba haber mencionado en la historia original. Orochimaru no se sorprendió en lo más mínimo. Ya había predicho este resultado. La brecha entre el mundo real y sus recuerdos era algo que había aceptado. Después de todo, piensen en la Cuarta Gran Guerra Ninja, donde las fuerzas aliadas Shinobi sumaban alrededor de 80,000. Dada la distribución entre las 5 naciones principales, Konoha, siendo la más poderosa, había aportado al menos 20,000 ninjas. Incluso después de sufrir numerosas bajas en guerras anteriores, lograron desplegar una fuerza tan numerosa. Con eso en mente, Orochimaru estimó que Konoha, en su estado actual, probablemente tenía una población ninja total de alrededor de 30.000. De esos 30.000 ninjas, ¿cuántos eran Jonin? ¿Cuántos Chunin? ¿Cuántos seguían siendo Genin? Los Jounin eran la élite, los guerreros más fuertes de la aldea. Constituían el porcentaje más pequeño de la población ninja, menos de una décima parte. Los Chunin y los Jounin especiales constituían la mayor parte de las fuerzas, aproximadamente la mitad. Los Genin, el rango más bajo, representaban aproximadamente el 30% del total de ninjas. En otras palabras, de 30,000 ninjas, Konoha probablemente tenía cerca de 10,000 Genin. Incluso si solo una pequeña fracción se inscribiera en los exámenes Chunin, aún quedaban entre 1000 y 2000 participantes en total. Por eso, el aula a la que entraron ahora estaba llena de cientos de personas. Las edades de los participantes variaban considerablemente. Algunos eran niños de la edad de Orochimaru, mientras que otros rondaban los 20 o incluso eran tíos de 40. Esto no sorprendió en absoluto a Orochimaru. En este mundo, no era inusual ver un rango de edad tan amplio para los exámenes Chunin. Después de todo, aunque todos los ninjas podían empezar como Genin a la misma edad, no todos avanzaban a Chunin al mismo ritmo. A algunos les llevó años. A otros, como Kakashi en el futuro, podría suceder a una edad muy temprana. Para algunos ninjas desafortunados, podían permanecer como Genin toda su vida, incapaces de avanzar más allá de ese nivel, incluso al llegar a los 40 o 50. Los exámenes Chunin eran un lugar donde estas deficiencias se hacían especialmente visibles. Al entrar Orochimaru, Jiraiya y Tsunade en la sala, llamaron la atención de varios participantes. Unos Genin mayores cerca de la puerta sonrieron con sorna e intercambiaron comentarios burlones. Jaja. Parece que este año hay muchos niños que no tienen miedo de morir. Rió uno de ellos. Sí, deberían saber que en tiempos de paz no hay prisa por presentarse al examen Chunin. Pero míralos, siguen ansiosos por inscribirse. Probablemente no se dan cuenta de lo difícil que se ha vuelto el examen Chunin con los años. Estos mocosos lo entenderán cuando prueben la experiencia real.
Siempre hay niños despistados que creen que pueden lograrlo, pero solo lo entenderán cuando reciban una maldita lección. Sus burlas iban dirigidas a Orochimaru y su equipo. Sin embargo, la mayoría de los demás genin, sobre todo los que estaban más lejos en la sala, estaban demasiado concentrados en sus propios preparativos como para prestarles atención. Estos tipos no parecen tan débiles, dijo Tsunade, evaluando con calma al grupo. Jiraiya, sin embargo, estaba más interesado en otra cosa. Oye, mira allá, dijo, señalando con entusiasmo un rincón de la habitación. Ese tipo de pelo blanco estaba allí el otro día. Orochimaru y Tsunade siguieron la mirada de Jiraiya y vieron a un chico de cabello blanco enfrascado en una conversación con un grupo de sus compañeros. Era nada menos que Ataque Sakumo, el chico con el que se habían topado antes. Cuando Sakumo notó que los tres entraban al aula, hizo una pausa, dijo algo a sus compañeros y luego se dirigió hacia ellos. Oye, ya viene. Dijo Jiraiya nervioso, tragando saliva. Orochimaru, ¿crees que me oyó llamarlo pelo blanco? ¿Y si está furioso y quiere darme una paliza? La reacción de Jiraiya fue tan cómica como siempre. Su forma de pensar siempre parecía funcionar de forma distinta a la de la mayoría. Ni siquiera habían empezado el examen, así que nadie se pelearía a estas alturas. Sakumo los alcanzó, y antes de que Jiraiya pudiera entrar en pánico aún más, le sonrió a Orochimaru y dijo: «Oh, Orochimaru, nos volvemos a encontrar». En efecto, respondió Orochimaru, asintiendo. «Gracias de nuevo por tu ayuda la última vez», dijo Sakumo, haciendo una ligera reverencia. «De nada», dijo simplemente Orochimaru. Tsunade y Jiraiya, que habían estado observando el intercambio, se sorprendieron. «Espera, ¿ustedes dos se conocen?», preguntó Tsunade. «Sí, ¿cuándo pasó eso?», añadió Jiraiya. «¿Cómo es que no sabía nada de esto?». Sakumo rió suavemente y contó la historia de cómo él y Orochimaru se conocieron en el hospital. En ese momento, Sakumo era solo un niño de 11 años, y su comportamiento era mucho más tímido y reservado en comparación con la futura leyenda en la que se convertiría. Al igual que Naruto conoció a Neji durante los exámenes Chunin en la serie original, este fue solo el comienzo de la historia de Sakumo. «Ah, ya veo», dijo Jiraiya, sonriendo ampliamente. «Por cierto, soy Jiraiya. Soy compañero de este chico. Quizás nos encontremos durante el examen». «Jaja, si lo hacemos, sé amable conmigo», dijo Sakumo con una sonrisa. «No te preocupes, no seré demasiado duro contigo», comenzó a jactarse Jiraiya, pero antes de que pudiera terminar, Tsunade lo golpeó en la cabeza. «Tsunade. ¿Por qué hiciste eso?», gruñó Jiraiya, agarrándose la cabeza con dolor. «¿Por qué me golpeaste? ¿Acaso necesitas preguntar?», suspiró Tsunade, exasperada. «Estás presumiendo otra vez. ¿Siempre haces esto? ¿Presumir? No presumo. Solo digo». Tsunade lo interrumpió de nuevo, agarrándolo de la oreja. «Ven conmigo, idiota». Mientras arrastraba a Jiraiya, Orochimaru y Sakumo intercambiaron una mirada divertida.